¿Te agradan las secuelas? A mí sí. El primer video que hice sobre este tema tiene ya casi 10 años. Y creo que si hay un top que merece continuación, es ese. Porque me quedaron muchas cosas horribles, extrañas y perturbadoras que contarte. De hecho, faltó todo lo peor. 2023 es un excelente año para solucionarlo. Un regalo a la audiencia de Huesos Negros. Prepárate muy bien porque estos son 7 hechos terroríficos que no tienen explicación. Parte 2. Número 7. Quiero que medites muy bien esta pregunta y que la uses para engañar al listo que crea tener la respuesta. Escucha. ¿Cuál fue la explosión más grande que hubo en la historia? O, para ser más engañosos, puedes preguntarlo así. ¿Cuál fue la explosión más grande que hubo en el siglo XX? Muchos se tentarán en contestar que fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero quien tan siquiera lo pensase cometió un grave error, porque la Unión Soviética probó la Tsar Bomba, el artefacto nuclear más potente jamás creado que se sepa. Pero incluso quien haya contestado eso se habrá equivocado también. La explosión más grande en la historia registrada ocurrió, de hecho, antes de la existencia de las bombas nucleares y fue al menos 50 veces más potente que la Tsar Bomba. No hablamos de erupciones volcánicas. Hablo de el evento de Tunguska. Ocurrió en Siberia, afortunadamente en un sitio que no hubiera podido estar más apartado de toda civilización. En el año 1908 se produjo una detonación misteriosa que envió ondas expansivas a lo largo del globo. Es decir, se sintieron vibraciones en el otro extremo del planeta. De haber existido satélites en aquel entonces, la nube negra que dejó la explosión de Tunguska se habría visto cubriendo gran parte de Rusia. Se cree que un asteroide de más de 30 metros estalló en el aire. Pero, ¿por qué se tiene que clarificar que el asteroide no llegó a tocar el suelo? Simple, porque no dejó un cráter. Y precisamente es por eso que hay quienes creen, de hecho, que lo que produjo la explosión no fue un asteroide. Y es a partir de acá que el caso ennegrece y tuerce. Las fotografías que fueron tomadas demuestran que los árboles estaban despatarrados en todas las direcciones sin un epicentro claro. Si hubiese sido un asteroide, aún habiendo explotado en el aire, el estallido habría dejado un descampado circular y a su alrededor cientos de miles de árboles aplastados en una formación gigante de anillo. Pero en Tunguska tal cosa no ocurrió. Y es esta la evidencia más clara de que probablemente no fue un objeto espacial. Pero entonces, ¿qué demonios fue? ¿Cómo ocurrió semejante cosa? Un caso jamás resuelto. Número 7. Número 6. Un navío se queda con este escaño.
Uno al que el Titanic le ha arrebatado toda la fama, pero si le preguntas a un marino experimentado, seguro te dirá que entre el Titanic y el Mary Celeste hay un abismo. Pues uno rozó un iceberg y ya. El otro, en cambio, permanece aún hoy como uno de los misterios más tétricos de la historia marina. Mary Celeste zarpó el 3 de noviembre del año 1872 de Nueva Escocia, Canadá. Medía 30 metros de largo y llevaba a bordo todo tipo de mercancías. Destacaban 1.700 barriles de alcohol y suministros comestibles. Se suponía que transportaría bienes a Europa. Pero cuando la embarcación zarpó con su misión y no llegó en la fecha indicada a destino, los empresarios se comunicaron de inmediato con las autoridades, quienes, a pesar de los limitados esfuerzos de la época, no pudieron encontrar nunca el Mary Celeste, el cual pronto fue dado por hundido a raíz de causas no determinadas. Hasta que un día emergió de un banco de neblina. El Mary Celeste había aparecido un mes y pocos días después de haberse esfumado. Fue inmediatamente interceptado por un capitán militar y, de lo primero que se dieron cuenta al acercarse, es que el Mary Celeste flotaba a la deriva sin ningún tripulante a bordo. Al abordarlo, se dieron cuenta de que en efecto no había un alma. Los tripulantes y el capitán no habían sido llevados por una ola gigante, como en el relato de un náufrago, pues todo seguía en su sitio, incluyendo los efectos personales de los marineros. El barco apenas estaba desatendido, no destrozado. La mercancía también seguía en su sitio, por lo cual no había sido saqueado, ni había señales de piratería ni violencia. Y los piratas no eran conocidos por asaltar esa ruta tampoco, pues estaba muy vigilada. Era como si la tripulación del Mary Celeste simplemente se hubiese desintegrado. Esfumado sin dejar nada atrás más que el navío. El misterio jamás fue resuelto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Dónde fueron a parar? Número 5. Si eres audiencia de Huesos Negros, recordarás que hice un video de este tema. Y qué casualidad, porque fue también hace 9 largos años. Pasa que en aquel entonces, cuando subí ese primer trabajo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines tenía al mundo de cabeza. Un avión Boeing 777 con 239 personas adentro, 227 de ellos pasajeros y 12 tripulantes, despegó un 8 de marzo del año 2014 de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Menos de una hora después de despegar, el avión desapareció por completo. La torre de control no era capaz de localizarlo. Desde tierra y también desde otros aviones en el aire intentaban desesperadamente contactarse con el vuelo MH370. Pero ni el capitán ni nadie contestaron.
¿Te acuerdas que en el caso de la desaparición del Mary Celeste te dije que durante el tiempo que estuvo perdido el navío fue imposible para los hombres encontrarlo? Pues amén de las dificultades ya imperantes en aquel entonces, carecían de toda tecnología. Bueno, todos los satélites, todas las computadoras, todos los radares y todo lo que sabíamos desde el 2014 hasta hoy, fecha en curso del año 2023, nadie en el planeta Tierra ha sido capaz de encontrar o siquiera dilucidar qué pasó con este avión. ¿Cómo un aparato de múltiples toneladas con 239 personas a bordo se pierde hoy día sin dejar ningún rastro? Años han pasado. Incontables navíos, submarinos, aviones e incluso excursiones por tierra han tratado de conseguir este avión. Las Big Tech de Silicon Valley pusieron a la orden todos sus satélites para peinar el área marítima y terrestre donde se calcula que puede estar el avión. Pero no hay aval. Es como si el Boeing 777 hubiese desaparecido de la nada. El misterio de la aviación más grande en la historia, y ocurrió en tu tiempo de vida. Número 5. Número 4. América Latina es cuna de misterios fascinantes. Pero el país que se queda con un escaño en este top, Brasil, tiene uno casi insoportable de escuchar. ¿Qué demonios pasó con Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz? Año 1966. Dos caballeros educados, de profesión electricistas, fueron encontrados muertos en medio de la nada. Ambos estaban vestidos de manera extraña. Llevaban impermeables para la lluvia, de esos que te cubren todo el cuerpo. Cosa poderosamente llamativa, ya que no había llovido ni tampoco era época de lluvia, ni tan siquiera lugar para usar semejante atuendo. Pero lo más raro es que ambos cuerpos llevaban consigo anteojos de plomo de fabricación propia. De hecho, uno de los cadáveres los llevaba puestos. Antes de morir, Miguel José y Manuel habían ido a la cafetería de un pueblo a desayunar. Pidieron fiada una botella de agua, firmándole a la encargada del local una nota jurada de que ambos volverían para pagarla. Pero lo más raro es que, junto a sus cadáveres, escrita a puño y letra por ellos mismos, encontraron un cuaderno completamente en blanco, salvo por 2 páginas que decían lo siguiente: domingo, una píldora después de la comida. Lunes, una píldora después del desayuno. Martes, una píldora después del almuerzo. Miércoles, una píldora al acostarse. Página 2. A las 4:30 de la tarde, estar en el lugar fijado. A las 6:30, tragar la píldora. Después, proteger la cara con metal y esperar que aparezca la señal. Algunas personas creen que estos caballeros esperaban encontrarse con extraterrestres. Lo que nadie sabe es por qué creían necesitar impermeables y lentes de plomo. ¿Será que pretendían protegerse de alguna radiación? Como sea, algo crucial no funcionó, porque ambos
estaban muertos. Pero, ¿quieres saber lo peor por mucho? La autopsia que les hicieron. Los tipos no habían sido asaltados. No murieron por heridas de arma blanca ni de bala. Sus cuerpos no estaban golpeados. Tampoco estaban envenenados. No habían sido robados. La muerte sin causa aparente de una persona en circunstancias así ya sería muy extraña. Pero esto es mucho peor. Acá hablamos de dos muertes sin causa médica, uno al lado del otro. No se supo de qué murieron. Y no olvides, ellos fueron encontrados con impermeables, lentes de plomo puestos y un extraño pero revelador cuaderno. Los familiares no supieron explicar nada. Ambos, Manuel y Miguel, dieron la misma excusa, entre paréntesis, la misma mentira, para desaparecer al unísono y hacer juntos esto. Pero, ¿qué pretendían ambos? ¿Qué plan tenían? Llegaron tan lejos como para fabricar los lentes de plomo, cuyas fotos ya viste. Pero, ¿para qué? ¿Acaso hicieron el contacto que esperaban? De ser así, definitivamente no resultó bien. De alguna manera, ellos sabían que encontrarían algo peligroso. Pero sea lo que sea que haya sido, me temo que no tomaron las precauciones suficientes. Quizá es por haber sido el año 1966 y no saber tanto como sabemos hoy. Ellos, entonces, creían tener la protección necesaria. Algo los mató y jamás se supo qué ni cómo. La causa de muerte de los hombres con los lentes de plomo sigue siendo un misterio. Número 4. Número 3. A veces la gente no entiende de áreas grises. Todo es blanco o negro. Eso es intelectualmente tóxico. Está claro que las restricciones que los gobiernos ponen a los estudios científicos detienen a gran escala el avance de la tecnología. Pero esto no es malo. Obviamente son medidas éticas, puesto que sería inmoral experimentar de buenas a primeras con seres humanos y sí, obvio, con animales también. Muchos estamos de acuerdo con que existan este tipo de normas. Pero eso no quita que, sin dichas normas, los avances tecnológicos llegarían mucho más rápido. La temible Unidad 731 de Japón experimentó durante la Segunda Guerra Mundial con seres humanos. Eso devino más tarde en avances médicos increíbles. Pero fueron avances médicos que se obtuvieron sobre los cadáveres y el sufrimiento de prisioneros de guerra. Te presento a Robert Cornish, un científico estadounidense que existió durante el siglo XX y quien gran parte de su vida se vio afectado por lo que seguramente él definía como estúpidos y llorones que impedían lo que él aseguraba eran enormes avances científicos. Pasa que el doctor Cornish estaba convencido de que, por medio de la ciencia, podía resucitar a las personas. Gracias a un siniestro columpio mecánico que había construido, Cornish aseguraba que era posible volver a la vida a los recientemente fallecidos. El doctor proponía que, si le traían cadáveres frescos y le permitían instalar los cuerpos por medio de correas y poleas a un asiento, un mecanismo los columpiaría, haciendo que la sangre, todavía caliente, se moviera, reactivando así el sistema nervioso.
Obviamente, le hicieron saber a Cornish que si llegaba a hacer eso, no vería más nunca la luz del sol. Por lo cual, el sujeto decidió experimentar con animales. En este caso, perros recién muertos. ¿Qué pasó entonces? Cuando toda la comunidad científica del mundo miraba al doctor Cornish por sobre el hombro, nadie jamás se esperó con que el tipo tuviera éxito. Logró volver a la vida a varios perros recién muertos con su famoso columpio. El problema es que los animales que resucitó apenas sí se podían aferrar a la vida tan solo días, semanas o como mucho, el caso de un perro particular que vivió un par de meses más luego de que Cornish lo resucitara. Sin embargo, todos y cada uno de estos animales volvió a la vida con problemas gravísimos. Algunos quedaban completamente ciegos. Otros tenían problemas graves en el cerebro. Y algunos simplemente eran como zombies, muertos en vida. Es muy posible que el autor Stephen King sacara del Dr. Cornish la idea de su libro Cementerio de Mascotas, solo que en este caso la realidad es siempre más tétrica que la ficción. Sin embargo, el motivo por el cual Robert Cornish se queda con nada menos que el tercer lugar es: ¿qué habría pasado si lo dejaban experimentar con seres humanos? Ese es el verdadero misterio. ¿Lo habrá hecho alguna vez sin que nadie supiera? ¿Alguien le habrá dado un permiso especial para hacerlo secretamente? Número 3. Número 2. Hoy día, y con orgullo declaro que, gracias a nuestro canal, pues siento que es de todos, muchos temas perturbadores se pusieron de moda. El hoyo de Mel, Momo, las historias de Twitter y TikTok. Pero, en la época antes de este canal, anterior a Internet incluso, uno de los temas de misterio más clásicos fue el famoso Triángulo de las Bermudas. Un lugar extraño en el que las brújulas dejan de funcionar. Los radares comienzan a tener desperfectos. Los aviones se pierden y los navíos no son vueltos a ver nunca más. Durante décadas, infinita cantidad de marinos han tenido miedo del Triángulo de las Bermudas. Occidente no sabía qué, del otro lado del mundo, para más señas, en Japón, existe un lugar exactamente igual, solo que mucho, mucho peor. Tiene varios nombres. Algunos lo llaman el Mar del Diablo, otros el Triángulo del Dragón. Durante miles de años, en una zona marítima al oeste del país, entre el mar nipón y el filipino, incontables tragedias y pérdidas humanas han ocurrido. No se puede comparar el Triángulo de las Bermudas con el Mar del Diablo, por cuanto uno es apenas un mito y lo otro un tema bastante serio. Sí, el gobierno japonés ha enviado misiones militares y científicas a dilucidar por qué tantos navíos pequeños y medianos también han desaparecido de este sector sin dejar rastro alguno. ¿Son los japoneses tan supersticiosos? No. El Triángulo de las Bermudas es en buena parte un dechado de historias. Lo que ocurre en este otro lado del planeta es bastante más serio, pues hay mucho de registro histórico en las tragedias del cual es responsable. Verás, el Triángulo del Diablo
tiene las aguas más profundas del mundo. Bajo ellas se encuentran abismos de pesadilla cuyo fondo y habitantes te harían pensar en un planeta extraterrestre. Hazte una idea. Bajo estas aguas podrías esconder al monte Everest. Más aún, la distancia entre la superficie del mar y el fondo es todavía mayor que la distancia entre un avión comercial y el piso. La cantidad de desapariciones sospechosas en esta área se remonta, como dije, a milenios. Imagínalo así. Son como cientos de casos de Mary Celestes y vuelos de Malaysia Airlines puestos juntos, pero en pequeño. Amén del tema de la profundidad, esta es además un área volcánica. Se producen múltiples terremotos y tsunamis. Japón tiene que hacer mapas cada década, pues constantemente en esta zona desaparecen y aparecen islas nuevas cada año. Ahora te das cuenta, estas son las aguas más peligrosas del mundo. Si podemos decir que en el bosque Aokigahara han muerto miles de personas, en el Triángulo del Diablo se podrían meter al menos 1000 bosques Aokigaharas puestos juntos. Estas aguas son el cementerio humano más grande que existe y el área de extravío naval más peligroso y letal del planeta. Número 2. Número 1. Nuevamente, de lo que mora aquí me tocó hacer video. Se trata de un misterio de desaparición más extraño aún que el del Paso Dyatlov. De hecho, si no estás viendo el incidente del Paso Dyatlov acá, es porque el de Kruvera le arrebató ese puesto. Kruvera, la cueva más profunda del mundo. Nadie aconseja explorarla. En cualquier país estaría terminantemente prohibido, pues literalmente es turismo de riesgo extremo o, en este caso, turismo de muerte. Si entras sin ser una persona muy experimentada, puedes darte por muerto o muerta. Lo mismo si entras en soledad, sin importar cuánta experiencia tengas. Existen mapas de esta caverna, pero ninguno está completo. Siempre descubren nuevos recovecos y pasillos. Kruvera queda en Georgia, país que comparte 4 fronteras con Turquía, Rusia, Armenia y Azerbaiyán. Un punto equidistante, muy lejano de toda civilización. ¿Qué se puede decir del incidente del Paso Dyatlov que no se haya dicho ya? Se le considera el expediente X soviético, amén del caso de desaparición más sanguinario y terrorífico de ese país. Pero si vamos más allá de Rusia y elevamos la vara al caso de desaparición más extraño en la historia, Kruvera es tema obligado. Alrededor de 1.5 kilómetros dentro de esta cueva, los restos de al menos 30 seres humanos fueron encontrados. Al principio se creyó que se trataba de huesos de neandertales, pero la ciencia forense no tardó en determinar que pertenecían a seres humanos modernos. De hecho, entre los huesos había relojes, anillos y vestimentas de mujeres y hombres que databan del siglo XVIII. Y no cualquier tipo de vestimentas. Pertenecían a personas muy pudientes, ya que, amén de telas y sedas muy finas, hablamos también de joyas, diamantes, anillos y relojes de oro. Pero ojo, no era un botín.
eran efectos personales que estas personas llevaban encima. Como dije, por los restos de tela se sabía que todos, damas y caballeros, iban extraordinariamente bien vestidos para la época. Por favor, lleva cuenta de las cosas extrañas hasta ahora, porque con lo que acabas de escuchar, el misterio aumenta sobremanera. Crubera queda en un país muy pobre y aislado, y dentro de ese país, la cueva en cuestión está en un sitio apartado completamente de todo por cientos de millas, en medio de la nada. ¿Qué hacían entonces 30 hombres y mujeres millonarios 1.5 kilómetros dentro de una cueva? Personas increíblemente pudientes que ni siquiera eran de Georgia. Parecían todos extranjeros, muy probablemente de la parte de Europa más opulenta. Pero no solo eran joyas, diamantes, anillos y relojes de oro. Todos estaban vestidos y vestidas, repito, como si estuvieran asistiendo a una cena dada por un rey. Si tenemos en cuenta que Crubera fue descubierta en pleno siglo XX, entonces esto quiere decir que, aunque no registrada en libros de aquel entonces, la entrada de la cueva era ya conocida desde antes. Pero insisto, ¿qué hacían estas personas cientos de millas en medio de la nada, vestidos todos para la fiesta de sus vidas, a 1.5 kilómetros dentro de esta caverna? La cual luego se determinó en el siglo XX que es la más profunda del mundo. ¿Cómo consiguieron llegar vestidos así, tan siquiera? No fueron secuestrados. Los restos no indican que hubiesen sido asaltados o maltratados. Estas personas simplemente se prepararon un día y entonces fueron a Crubera a morir. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pensaban? ¿Qué creían? ¿Qué esperaban? Elucubraciones hay muchas, pero el misterio jamás fue resuelto. Esto nos hace pensar sobre todas las cosas que ocurren y han ocurrido en este mundo, tan interesantes, tan extrañas, tan misteriosas, sin que nadie jamás haya sabido por qué. Con humildad solo queda preguntar, ¿qué creían o qué sabían estas personas que nosotros no? Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Envío un agradecimiento enorme a Aurora, quien fue la persona que dio la idea para este video. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Repulsive. Por favor, visítalo. La edición de este video ha sido hecha por el maravilloso Chris Darker. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.